La mañana de este lunes, 23 de febrero, se revelaron nuevos detalles sobre el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. De acuerdo con la información difundida, la cabaña donde se ocultaba el líder criminal fue ubicada gracias al seguimiento de su pareja sentimental, quien lo habría visitado en Tapalpa el pasado 20 de febrero. A partir de ese movimiento, las autoridades federales planearon un despliegue estratégico para lograr su captura. De manera extraoficial, se presume que la mujer señalada sería Guadalupe Moreno Carrillo, identificada como integrante de la alta sociedad jalisciense, a quien el capo habría conocido en años recientes. Durante el operativo, los escoltas de Oseguera abrieron fuego contra elementos militares, lo que desató un intenso enfrentamiento. Como resultado, 8 presuntos delincuentes fueron abatidos y las autoridades aseguraron armas de alto poder, lanzacohetes tipo RPG, equipo táctico, así como 8 vehículos. Mientras sus gatilleros intentaban cubrir su huida, el Mencho se internó en una zona boscosa, donde nuevamente se registró un intercambio de disparos con fuerzas especiales. En ese punto el capo resultó gravemente herido junto con 2 de sus escoltas, mientras que otros 2 fueron detenidos, también en posesión de un lanzacohetes. Debido a la gravedad de las lesiones, se inició un operativo de evacuación médica hacia una instalación en Jalisco. Sin embargo, ante el riesgo de represalias violentas en el área metropolitana de Guadalajara, se tomó la decisión de trasladarlos a la Ciudad de México. No obstante, Oseguera y sus escoltas fallecieron durante el trayecto. En un operativo simultáneo realizado en el Grullo, Jalisco, fuerzas federales abatieron a Hugo, alias el Tulipán, identificado como hombre de confianza del Señor de los Gallos. De acuerdo con reportes, el Tulipán estaba coordinando ataques y narcobloqueos en diversas regiones del país como represalia por el operativo contra su líder. Incluso, habría ofrecido hasta 20,000 pesos por cada militar ejecutado. La ola de violencia desencadenada tras el operativo dejó un saldo preliminar de 25 militares fallecidos, 30 gatilleros neutralizados, además de un custodio, un agente ministerial y una mujer que también perdieron la vida en distintos hechos relacionados. Durante el informe oficial, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, se mostró visiblemente afectado al confirmar la muerte de los elementos castrenses. A pesar de ello, aseguró que la misión fue cumplida. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. Fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos
de la Fuerza Aérea Mexicana. Una vez que se corrobora, ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, que cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba para efectuar la detención. Si va a ser un cerco, el Mencho tiene 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, entonces iba a ser un cerco. Teníamos la información, por supuesto, con las plataformas aéreas de que el personal estaba armado, entonces iba a aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos para detenerlos también en flagrancia. Entonces se desplaza este personal, abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizadas, y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen ahí en total 8 delincuentes. El día de ayer se comunicó que habían sido 4 porque era la información preliminar que teníamos hasta el momento. Como ustedes bien saben, después que terminan las operaciones, bueno, ya se procede a revisar todo el área y se localizaron 4 cuerpos más. Se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes. Los lanzacohetes, uno era tipo RPG y otro blindicide. El RPG es un lanzacohetes ruso que, por cierto, en 2015 fue el que emplearon para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea por el área de Autlán de Navarro, precisamente en una operación que se había montado para detener a este delincuente. 8 vehículos se aseguraron también, 2 racers, cartuchos y cargadores. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Este complejo de cabañas estaba en las orillas de Tapalpa. Entonces, aledaña estaba una zona boscosa y es hacia donde se dirige el Mencho y su círculo cercano. Se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, llevaban ahí lanzacohetes también. Debido a la presión ejercida por la acción militar, no los usaron los lanzacohetes, afortunadamente. Sin embargo, sí impactaron a un helicóptero de una fuerza aeromóvil. Este helicóptero se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación militar cercana en Sayula, Jalisco. Ahí es donde aterriza este helicóptero. Afortunadamente no hubo personal militar herido en esta acción. Posteriormente, el personal militar repele la agresión, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Ayer, como se informó el día de ayer en el comunicado de prensa, se aseguran 3 armas largas, 2 cortas, un lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos. Ahí desafortunadamente resulta herido un militar. En la primera acción que les dije, en las cabañas, también ahí resultaron heridos 2 militares. Una vez que se controló la situación, el personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al Mencho, sus 2 escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues, fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al Aeropuerto Internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la Fuerza Aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco.
Aparte de esta operación, con inteligencia militar central también se obtuvo información que Hugo H., alias el Tuli, quien era el operador logístico financiero y principal persona de confianza del Mecho, se encontraba en el Grullo, Jalisco. Desde ahí él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del gobierno, etc. Y ofrecía además 20,000 pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Se le asegura un arma larga, un arma corta, llevaba 7,200,000 pesos y $965,000 americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo. Los detenidos en lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. El día de ayer mismo se trasladó más personal militar. Ya en la tarde estaba volviendo todo a la normalidad. Ya no estaban incrementando los bloqueos, pero de todos modos se decidió fortalecer la presencia del personal militar y aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. En la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como cobardes agresiones a autoridades e incendios. Desde el primer momento, el Gabinete de Seguridad activó protocolos de atención inmediata en absoluta coordinación con las entidades federativas, con los gobernadores de los estados afectados. Con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, en coordinación con las corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de contener las acciones de los grupos criminales, proteger a la ciudadanía, liberar vialidades y restablecer la movilidad. Se instaló un centro de mando de manera inmediata donde estaba personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y en absoluta coordinación y comunicación con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar el día ya no hubiera hechos violentos en el país como los registrados durante el día de ayer domingo. La colaboración entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para contener los incidentes y fue fundamental para avanzar en el restablecimiento del orden del día de ayer. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en 7 estados de la República. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques.
En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Hacemos un reconocimiento a las autoridades locales y federales que participaron en este operativo, el cual permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados contra las autoridades. ¿Qué insumos de inteligencia fueron los que compartió Estados Unidos para poder llegar a hacer este cerco y poder llegar a la detención de esta persona? Bueno, al abatimiento del Mencho. Específicamente, ¿qué se compartió? Ellos eran los que sabían de esta pareja sentimental, sabían del equipo que estaba en torno a él, cómo se movía, en qué lugares se escondía el Mencho. ¿O qué otros insumos de inteligencia fueron los que compartió el gobierno de los Estados Unidos con ustedes? No se puede decir mucho. Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional, muy importante, que nos dio Estados Unidos, pero que todo eso ya integrado y bien analizado nos pudo dar la localización exacta. Pero la primera parte de la pareja sentimental y de su círculo cercano y demás, ese es producto de inteligencia del personal militar. A manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90 en Michoacán como integrante de los Valencia o Cártel del Milenio. Desde esa fecha ya empezó a ser considerado como objetivo relevante. Posteriormente, en mayo del 2016, Estados Unidos lo agregó en su lista de fugitivos más buscados y era requerido por una corte del Distrito Oeste de Texas. En agosto del 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos de recompensa por información que llevara a la captura del Mencho. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de esta persona. Pero ve, ahí se ve más canal. Ven, mira, ven. ¿Quieres ver? Uy, las van a caer. Vente por la tercera, de atrás hay lumbre. Es aquí en el puente, aquí abajo, hay un chingo de gente, ya bajamos en camionetas negras y corriendo al monte armados. Salió gente de la casa de esa corriendo. Te dije, güey. Güey, están aquí, vamos a ver. Quítense de las ventanas. Quítense de las ventanas, güey. Bájense. ¿Dónde es? ¿Es aquí abajo ya? Aquí era.
No seas cabrón. No puedo creerlo. Qué chingón. Hoy, Dios santo. Dios santo. Señores, es aquí en el Grullo, reportando. Se empezó el desmadre ahora sí. Ni salgan. Ni salgan. Mira, tocó con la Guardia Nacional para que puro culo más de ver. Arriba el doble R. Y ya les matamos al perro de la noticia. Somos gente del gallero, hasta el hotel salimos para el que se quiera tocar. ¿Sí o qué? A ver. ¿Dónde hay heridos? Ya bajaron los dos que estaban. ¿Ya no hay nadie más? ¿Ya no hay nadie más? ¿Al frente? Al frente dice que al frente hay una civil. Dale. Dale para allá, con cuidado que no haya muchos llantos. Aquí nomás, cuidando el área, pura gente del señor de las R's, cuidando el terre, anda el chaleco. Tranquilo. Mira, güey, mejor levántense, güey. Para ver mal, güey. Para ver mal.